Pues el doctor Joshua es conferencista de más de 2.900 conferencias, autor de 17 libros de legislación educativa, entre ellos el último documento que sacó, perito y experto en el tema de educación y manuales de convivencia escolar, con 14 años de experiencia y pionero en Colombia en el tema de adecuación, reformas y adiciones al componente jurídico de los manuales de convivencia. El doctor Joshua trae su ponencia El regreso presencial a las instituciones educativas, un análisis desde las normas educativas. Bienvenido, doctor Joshua. Muy buenas tardes. Primero agradecer a Libardo por su confianza y por la convocatoria tan amplia que tuvimos. Es importantísimo que sepan que aquí en YouTube nos están mirando 240 personas, 470 en sala de Zoom y tenemos 78 personas en Facebook. Agradecer el informativo nacional que está haciendo para 28 municipios y pues a cada uno de los asistentes mil y mil gracias por tenernos en cuenta y depositar en nosotros su confianza. Mi nombre es Joshua Elaya Germano, yo soy el director nacional de Pedagogía Educativa para Educar. Lo básico, yo dijo mi doctor Libardo, mi agradecimiento con él y mi gratitud porque ha confiado en Educate para Educar en este año largo que llevamos trabajando ya todo el Valle del Cauca. Y quiero hacer una conexidad bien concreta con lo que decía mi doctor Delfín y quiero hacer la conexidad con lo que él cerró y yo voy a arrancar. En el sentido de que hay que dar unas actas de exención de responsabilidad con base, obviamente, en el artículo 32, numeral 4 del Código Penal colombiano. Pero también hacerle claridad a los directivos y los docentes que están online y nos están escuchando y que nos están viendo, que no solamente es un acta, sino que son dos, porque es el consejo académico el que le tiene que decir al consejo directivo por conducto regular y por debido proceso, que el consejo académico ya realizó las pertinentes adiciones, reformas y mejoras, estamos hablando de legislación educativa, para poder flexibilizar el currículo, y al flexibilizar el currículo nosotros ya tenemos la opción adicional a ello de flexibilizar el plan de estudios, porque debemos entender que no es lo mismo estar en una modalidad presencial que ingresar a una modalidad virtual. En ese orden de ideas, el Consejo Académico tiene que hacer un acta sobre el artículo 32, numeral 4 del Código Penal y, retomando lo que decía mi doctor también, Gerardo Duque, el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es el que determina de manera taxativa que cualquier persona puede solicitar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, complementando lo que nos dijo también el doctor Gerardo Duque. En segundo lugar, esa característica del acta que nosotros vamos a hacer de exención de responsabilidad, como lo decía mi doctor Delfín, tiene que ser conexa y permear esas funciones que tiene el Consejo Directivo que la Ley 115 del 94 le gestó. Entre esas funciones está, pues obviamente, proteger la vida, la integridad y la dignidad de los menores, que reposan el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Con base en esos tres artículos, ya nosotros tenemos el acta del Consejo Académico que se le va a presentar al Consejo Directivo y será el Consejo Directivo el que realice el acta de exención de responsabilidad, no solamente para el rector, sino también para los directivos docentes y los demás docentes de la planta, porque finalmente lo que decía mi doctor Delfín es la realidad de la situación jurídica. La orden viene de un superior jerárquico. Por ende, si la orden viene de un superior jerárquico, será ese superior jerárquico el que responda penal, civil, administrativa y disciplinariamente. Pero mientras el profesor, el rector, el directivo demuestra su inocencia, pues va a tener que pagar un abogado. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces quiero hacer una conexidad con ese punto y voy a resumir en 20 ítems rápidos de un minuto, porque yo solamente tengo 20 minutos. Voy a resumir en ítems de un minuto lo más importante de la legislación educativa frente a la situación de pandemia respecto de esta irresponsable orden que se está dando desde el Ministerio de Educación de que volvamos a la presencialidad. Repito, es una orden absoluta, total y radicalmente irresponsable. Entonces empecemos por aclarar fenómenos jurídico-legales,
aportándole a lo que ya los dos expertos anteriores dijeron. Lo primero, la pandemia no deroga tácitamente nada, absolutamente nada. La pandemia no deroga ni el debido proceso, no deroga el conducto regular, no deroga tácitamente la ruta de atención escolar. Tampoco deroga la pandemia el Código Penal, ni deroga el Código Civil, ni deroga taxativamente, ni mucho menos tácitamente la Ley de Infancia y Adolescencia, y tampoco deroga la Constitución. De hecho, la pandemia tácitamente no deroga nada, lo único que hace es flexibilizar algunos asuntos. Ítem número 2. La ministra tampoco deroga nada. La ministra no legisla. Y la ministra aporta una directiva que ni siquiera tiene una fuerza vinculante de ley. Si miramos la pirámide de Kessel, viene constitución, leyes, decretos, vienen regulaciones de norma, pero no aparece por ahí ninguna directiva del ministerio. Pero sin embargo, hay personas que le quieren dar un fundamento como si tuviera fuerza vinculante de ley que no tiene. La ministra no deroga el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, o sea que los rectores siguen respondiendo penalmente sobre ese artículo. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que taxativamente dice que son los rectores los que tienen que garantizarle la vida, la integridad y la dignidad al menor. Le tienen que garantizar. Ahí no les dice si le van a hacer el favor o si de pronto se les ocurre. Dices que tienen es que garantizar verbo rector, y garantizar traduce totalidad. Ahora, la ministra tampoco deroga el artículo 2347 del Código Civil. Luego significa que todavía existe y sigue viva una responsabilidad. Y esa responsabilidad del artículo 2347 del Código Civil la deja viva sobre el director o el rector. Entonces tenemos que a través de esas dos actas hacer esa exención de responsabilidad. Sobre el artículo 18 de la Ley de Infancia, que habla del maltrato infantil, que el maltrato infantil viene por los verbos rectores descuido, omisión y trato negligente. En este caso incurrirían en descuido, en omisión y en trato negligente aquellas personas que sin haber vacuna, que sin haber un antiviral o un retroviral, ya están enviando a los estudiantes a los colegios. La ministra de Educación no deroga el artículo 25 del Código Penal. Luego se sigue respondiendo penalmente por acción o por omisión. Y la ministra no deroga el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el hermanito conexo de la mano ligado al artículo 25 del Código Penal. Porque el artículo 18 también habla de la omisión, descuido y trato negligente en la Ley de Infancia y Adolescencia. Tampoco la ministra está por encima del artículo 44 de la Constitución. Yo no sé por qué le dan tanta fuerza vinculante de ley a una directiva de una ministra que no está por encima del interés superior del menor, que es el artículo 44 constitucional superior, y prevalecen los derechos de los menores. En este caso, prevalecen los derechos de los menores por encima de una directiva ministerial. En tercer lugar, los rectores y los directores responden de una manera penal a través del artículo 25 del Código Penal, del artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y del artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, tenemos que derivar un acta de extensión de responsabilidad desde el Consejo Académico hasta el Consejo Directivo que pueda subsanar esos vacíos de ley en los cuales no queremos que los rectores, directivos, orientadores, coordinadores y profesores se vean inmersos. Por otro lado, en cuarto lugar, la responsabilidad en lo civil, esa responsabilidad en lo civil que trae el artículo 2347 en su taxatividad, habla de los rectores y los directores. Por ende, no podemos dejar ese artículo 2347 por fuera de las actas. Y no debemos tampoco dejar de lado, en numeral 5 de mi intervención, que los rectores responden en lo disciplinario y en lo extracontractual. Entonces, el acta de extensión de responsabilidad de que hablaba mi doctor Delfín, es importantísimo que esté bien estructurada. Yo les sugiero que lo haga con personas que sepan, que sean personas idóneas. No se ponga a improvisar, porque usted se pone a improvisar con un acta de extensión de responsabilidad, le queda mal y en lugar de hacer más, usted va a hacer menos, porque de pronto se va a dar cuchillo solo y usted mismo le está poniendo el cuchillo a su cuello. Cuando venga una persona que sí sabe y le genere una contrademanda o una responsabilidad extracontractual o penal o civil o disciplinaria y lo enreda. Entonces es mejor que usted busque personal idóneo para ese tipo de documentos y de procesos. Sexto, el Ministerio de Educación se le va a lavar las manos, primero porque ellos no firman ningún contrato de matrícula. Y entonces usted va a generarle responsabilidad al ministerio y el padre de familia va a denunciar y el padre de familia va al ministerio a dar la queja y el ministerio se le va a quejar. No, el ministerio simplemente le dice al padre de familia, ¿usted matriculó en mi ministerio o usted matriculó en un colegio? Entonces, ahí usted perdió,
porque el que firmó la matrícula es el rector, no el Ministerio de Educación. Por eso el ministerio se le va a lavar las manos. La Secretaría de Educación, como preguntaba Libardo, ¿cómo hace la Secretaría de Educación? Pues la Secretaría de Educación también se va a lavar las manos, porque ellos van a decir, nosotros no hemos firmado ningún contrato de matrícula. Usted firmó, padre de familia, su contrato de matrícula fue allá con el colegio. Y usted firmó, fue un contrato, fue con un rector. Ahora, la gente tiene una mala comprensión, tiene una mal comprensión de lo que es un contrato, y ahí es donde nos perdemos. Yo quiero ubicarlo frente a lo que dice la Corte Constitucional de qué es un contrato. ¿Por qué? Porque quien firma la matrícula y con ello se constituye como el primer garante es el rector o la rectora. ¿Dónde lo dice? Pues lo dice la Corte Constitucional desde la sentencia de tutela ratio 612 de 1992. Esa es la sentencia ratio, o sea, la primera sentencia que utiliza la Corte Constitucional para referirse a un tema. Y en este caso, el tema es qué es un contrato. Y responde la Corte Constitucional, abro comillas, leo taxativo. Al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil. Y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Si es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones, yo no leo por ningún lado plata. O sea que aplica contrato para colegio oficial y contrato para colegio privado. Ahora, me voy a una sentencia más cercana, porque no falta el que dice, uy, pero esa sentencia tiene 28 años. Pues yo tengo la sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018, que está calientica, que en su numeral 4.2 de las consideraciones reza taxativamente mismo y escribe lo que dice la sentencia T de tutela 859 del 2002, en donde la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos, o sea, la matrícula, ostenta las características propias de un contrato de adhesión. Y segundo, frente al manual de convivencia, representa las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por las directivas de la institución, sus empleados, estudiantes y padres de familia. Dice que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87. Sin embargo, y pone aquí una condición jurídico-legal constitucional. Dice que, sin embargo, la misma norma señala, es decir, el artículo 87 señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia de matrícula. Luego, entonces, nosotros tenemos que entender que hay un proceso previo en el cual usted tiene que legalizar, brindarle licitud desde la legislación educativa, a partir del artículo 87 de la ley 115 del 94, que no ha sido derogado, darle y brindarle una licitud a esa matrícula en términos de una flexibilización del currículo, porque usted no va a dictar las mismas clases que estaba dictando presencial. Usted tiene que flexibilizar el currículo porque ya no puede evaluar, ya no puede calificar, y ya le explico. No puede evaluar porque no todos los estudiantes están en la misma condición. Evaluar traduce que todos están en la misma condición. Hay estudiantes que no tienen computador, hay estudiantes que no tienen internet, y hay estudiantes que no tienen ni internet ni computador. ¿Cómo los va a evaluar en las mismas condiciones que a los que sí tienen? Y no me los puede calificar porque usted los va a calificar sobre unos ítems que usted pretende hacer ver que todos están iguales. Pero cuando usted me lo califica y él pierde o no aprueba o él no pasa, usted me lo está descalificando. Y le aclaro que descalificar es sinónimo de discriminar. Y discriminar, le aclaro que es un delito en el Código Penal. Ahí le dejo esa perla para que la analice un poquito. Punto 8 de mi intervención. Quien decide si envía o no a sus hijos por una autoridad que le genera la patria potestad, finalmente es el padre de familia y no la ministra. Aquí la ministra no manda, porque la ministra no está por encima de la patria potestad, ni ella está por encima del artículo 228 del Código Civil, que habla de la patria potestad. Ni ella está por encima del artículo 18 de la Ley de Infancia, ni ella está por encima del artículo 39 de la Ley de Infancia y de Adolescencia. La ministra no está por encima de nada. La ministra tiene que acogerse a la patria potestad de los papás, que es la autoridad que le otorga la ley a través del Código Civil para determinar si ellos van a mandar a sus hijos o si sencillamente no los quieren enviar y punto. Intervención 9. No ha bajado la curva de contagio. No hay una cura. No existe retroviral efectivo. No hay estudios científicos o clínico-médicos serios que nos digan que el
el pico de la pandemia descendió. Están improvisando con nuestros hijos. Estamos en un pleno pico de pandemia y más para agosto. No ha descendido la cifra de contagiados, no se ha derogado la responsabilidad penal, no se ha derogado la responsabilidad civil, no se ha derogado la patria potestad y no se ha declarado tampoco el COVID como una enfermedad laboral que asista a los profesores, educadores, coordinadores, orientadores, rectores. Y aún así la ministra sale con semejante maravilla de propuesta, con semejante perla. Saque usted sus conclusiones. Intervención 10. No es una decisión consensuada la que motiva y la que argumenta a estas dos directivas 11 y 12. Al contrario, es una decisión arbitraria y unilateral, y eso significa que es una orden de un superior. Significa que es una orden de un superior, es el superior quien responde. Traduce la ministra y sus secretarías de educación, porque son los órganos que la representan, responderán por los contagios que se lleguen a suceder en los colegios, puesto que la orden proviene de un superior jerárquico que debe responder por aquellas órdenes que emite. Numeral 11 de mi intervención. Tal decisión de la ministra, si usted lo mira a los ojos del Código Penal, a los ojos de la Constitución y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron las intervenciones previas, pero también si lo mira frente a la legislación educativa, que es mi tema, que es mi abordaje, tal decisión de la ministra no consulta a los comités de convivencia, no consultó a los consejos académicos y sobre todo desplazó, descendió y violó, vulneró, pisoteó y desconoció la autonomía escolar de los consejos directivos y las asambleas de padres de familia. La señora ministra debió fue primero consultar a los padres de familia que tienen la patria potestad por ley, antes de salir con semejante perla. Tenía que haber consultado con los consejos académicos, con los consejos directivos y con las asambleas de padres de familia. Eso demuestra y hace una prueba fehaciente, descarada e irresponsable de que están cogiendo a nuestros hijos para un ensayo y error a ver cuántos de ellos se contagian y cuántos no. Y eso lo miramos desde la perspectiva del penalista anterior, mi doctor Delfín, y del doctor Gerardo Duque, pues que obviamente genera unas responsabilidades no solo para el Estado, sino también para el particular que emite la orden. Intervención número 12. La autonomía escolar se pisoteó por completo y no se le ha dicho a los rectores, coordinadores, orientadores y profesores que hay una opción. Hay una opción. La opción de poder solucionar toda esta situación está en los artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94, artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94, del cual quiero señalar así muy rápido para terminar. El artículo 78 de la ley 115 señala en su inciso final: cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital, a los organismos que hagan sus veces, para que estos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Artículo 78 de ley 115 del 94, que sigue total, absoluta y radicalmente vigente y que le está dando la puerta a usted. Y ahí no dice que le pida permiso a las secretarías para hacer cambios significativos en el currículo. Si cambia el currículo, obviamente tiene que cambiar el plan de estudios. Si flexibiliza el plan de estudios, obviamente tiene que usted flexibilizar el sistema integral de educación evaluativa. Entonces la evaluación, usted también la tiene que flexibilizar. No puede exhibir exactamente lo mismo que está en presencial. De otro lado, intervención 14, no se ha logrado controlar el virus en situaciones como las clínicas y los hospitales. Ahora sí pretenden controlar el contagio del virus en los colegios. ¿Y en dónde está entonces el personal clínico de atención en los colegios, las enfermeras, los médicos? ¿Dónde está la plata para ese personal? Si ni siquiera tienen celadores, no tienen aseadoras, no tienen elementos de aseo, ahora sí van a controlar el virus en un colegio. Intervención 15. ¿De dónde sale el dinero para la desinfección y los elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que usted no ha analizado de pronto? Yo creo que más de uno no ha analizado, que a usted le toca desinfectar a diario la planta y la infraestructura de su colegio. Es a diario que tiene que desinfectar. Inmediatamente se van los estudiantes a su casa, usted tiene que tener un ejército de personal desinfectando el colegio para el siguiente día. Y entonces, ¿dónde está ese dinero para desinfectar
si cuesta entre 800 a 1.300.000 una desinfección en un colegio mediano. Ahora, hay colegios privados, porque ya hablé de los oficiales, ahora hablo de los privados. Hay colegios privados que no cuentan con ese recurso y en la matrícula no estaba previsto, en la pensión tampoco. Los padres de familia no se le van a aguantar ese cobro, no le van a aguantar ese voltaje. Intervención 16. Hay educadores con enfermedades de base. Tenemos profesores que tienen más de 60 años. Hay profesores que no se han jubilado y tienen cáncer, tienen diabetes, sufren del corazón, tienen daño pulmonar, sufren de lupus, tienen enfermedades base y además son mayores de 60 años que no se han pensionado y ellos pueden llegar a ser un factor predominante de contagio inmediato. Adicional a ello, los niños también van a llegar a la casa como una potencial fuente de contagio hacia sus padres, hacia sus abuelos o hacia sus familiares de la tercera edad. Eso me lleva al punto 17 de mi intervención. ¿Quién va a pagar las pólizas? Porque tiene que generarse una póliza que me asegure que en algún daño o extracontractual o directo o tercerizado, como decía mi doctor Delfín, ¿quién me va a garantizar que no hay contagio y que no tengo una responsabilidad extracontractual o en tercero civilmente responsable? Ahora más aún yo le hago una pregunta inteligente. ¿Las aseguradoras le van a ofrecer esas pólizas de seguro o esa póliza de vida? Yo no creo mucho que las aseguradoras vayan a la pérdida. Si usted es de los que cree que las aseguradoras aseguran para perder, creo que usted está un poquito equivocado. No van a ir a la pérdida. Intervención 18. Los colegios oficiales en este momento no tienen muchos el celador, no tienen baterías de baño suficientes, no tienen lavamanos suficientes, no tienen el jabón, los elementos de bioseguridad, no tienen ni siquiera para los profesores, no tienen aseadoras, no tienen enfermeras y aún así de manera bizarra e irresponsable e ininteligible se insiste en que el 1 de agosto vayamos a presencialidad. Intervención 19. No hay garantías de bioseguridad en este momento en certeza de ninguna cosa y se pretende que los rectores y rectoras asuman ese riesgo, que asuman un riesgo en lo penal, civil, administrativo y disciplinario, porque como decía mi doctor Delfín, primero se lo tienen que probar, pero también decía mi doctor Delfín, el abogado lo tiene que defender y no conozco abogado que lo defienda gratis. Las barras de la Defensoría del Pueblo no creo que le vayan a ayudar mucho porque no son expertos. Y al no ser expertos, pues un abogado de la Defensoría del Pueblo tiene 300 y 400 casos y no es experto en legislación educativa, entonces creo que su merced se va a ir un poquito en pérdidas. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque hubiera esas garantías de bioseguridad en certeza, aunque las hubiera, y usted tiene su colegio blindado, pues el pelado se le va a contagiar en la ruta o se le va a contagiar en el camino. ¿O quién le garantiza a usted que ese niño no viene contagiado de la casa porque el fin de semana el papá y la tía irresponsables se lo llevaron para la finca y en el pueblo donde estuvieron, él se contagió? Y viene ese niño a convertirse en un foco de contagio dentro del colegio. Y el padre de familia no le va a decir a usted, ay, sí, rector, yo me he hecho la culpa porque yo me lo llevé el fin de semana allá, a que él paseara y se contagiara. Él va a decir, yo se lo traje sano y usted me lo entrega enfermo. Alguien tiene que responder. Y ahí viene el denuncio, viene la pelea, viene la situación, viene el complique. Y finalizando, mi intervención número 20, o mi argumento número 20, mejor, mi argumento, ese tema de las pruebas. ¿Usted le va a hacer pruebas a diario a los estudiantes, a los educandos? ¿Usted le va a hacer pruebas a diario a los docentes, a los directivos, a los administrativos? Porque le cuento, y lo voy a desengañar, las pruebas del COVID solo sirven para legalizar dineros y nada más. La prueba del COVID no sirve para un carajo. Use el sentido común. Eso es un lavadero de plata. Yo me hago la prueba ahorita y yo me voy para mi casa y en el trayecto de que me hice la prueba y me devuelvo para mi casa, yo me puedo contagiar. Cuando yo llegue a mi casa, ya estoy contagiado. Y la prueba me llega 15 días después diciendo que soy negativo. Y yo llevo 14 días contagiado porque me contagié en el taxi o en el bus de regreso a mi casa.
Ahora, para contagiarse usted necesita 2 segundos y la respuesta le va a llegar en 15 días. Por favor, use el sentido común, por amor de Dios. ¿De qué sirve una prueba del COVID? De absolutamente nada. Y se la tiene que hacer a diario. Y se la tiene que hacer a los estudiantes y los padres no le van a pagar esa prueba. La EPS menos. La ARL tampoco le va a cubrir eso. Y entonces le va a hacer prueba a usted todos los días a los profesores. ¿De dónde sale el dinero? Si no le están dando ni siquiera para elementos de bioseguridad. Evalúe, analice, tome lo bueno y deseche lo malo de estos 20 argumentos que yo le acabo de ofrecer. Analice, simplemente tome lo bueno y deseche lo malo. Como todo no puede ser quejas y no se programó este evento solo para dar quejas y decirle lo que usted ya sabe, le voy a brindar 2 elementos de solución, dos. Además de las actas de exención de responsabilidad, porque ya las estamos elaborando. Ya estamos elaborando las actas de exención de responsabilidad, tanto para el consejo académico como para el consejo directivo. Esas actas ya las estamos elaborando, no se preocupe. Ya el doctor Delfín está en su tarea, revisando lo penal. La doctora Sandra Garcés está revisando allá lo que le compete allá de contratación. Yo estoy revisando lo que me compete como perito experto en ley de infancia y adolescencia, como perito experto en legislación educativa y lo que me corresponde a mí de ley 115 del 94 y decreto 1075 del 2015. Eso es lo que a mí me corresponde. Yo emitiré mi concepto frente a esas 2 actas y les vamos a ofrecer esas 2 actas. Pero adicional a esas actas, yo le ofrezco 2 soluciones. La primera, entrar en un proceso de virtualizar y flexibilizar de una manera oportuna y adecuada el currículo, porque al flexibilizar el currículo podemos hablar entonces de poder darle continuidad a un proceso semipresencial o no presencial, sino que sea virtual, ciberdigital, cibervirtual, televisivo, radial o a través de guías. Pero ya se ha flexibilizado adecuadamente el currículo, lo que permite que el plan de estudios también sea flexibilizado y en esa medida, al flexibilizar currículo y plan de estudios, artículo 78 de la ley 115 del 94, flexibilizaremos el sistema institucional de evaluación educativa. Entraremos en la dinámica de ya no evaluar y no calificar, sino de valorar el esfuerzo del estudiante y cualificar, que viene de cualidad, o sea, cualificarle sus talentos, aptitudes y capacidades que él va a invertir en el aprendizaje que está realizando. Esa sería la primera, digamos, la primera dinámica de solución. Para eso hicimos un piloto. Para los que no saben, los que están aquí y ya lo hicieron, saben a qué me refiero. Hicimos un piloto interesante con un taller de 450 minutos en ese tema. Un taller que se dictó para enseñarle a los colegios cómo flexibilizar el currículo, el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa partiendo de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, o sea, aplicando el artículo 20 de la ley 1620 del 2013. Y en una segunda instancia, un bache allí técnico, no me daba sonido. En una segunda instancia de solución, que la veo mucho más utópica, pero también sigue siendo una instancia de solución, sería suspender el año escolar y preparar a los educadores en este segundo semestre, distribuir unos elementos académicos, cognitivos y curriculares suficientes para que en este segundo semestre se suspenda el año escolar y nosotros retomemos un año lectivo en 2021 con unos profesores bien capacitados en el tema de la parte digital y cibernética. Porque a estas alturas del partido hay muchos profesores que no tienen la experticia, la experiencia y el manejo de las redes sociales. No manejan la parte cibernética y ciberdigital de la mejor manera. Y estamos viendo cómo los estudiantes se ponen a tomarle el pelo, a sabotear las clases, y aún como el caso de ese vergonzoso de Medellín,
estudiantes que sacan a los mismos profesores de su aula digital solo para burlarse y faltarle a la dignidad de ese docente. Entonces, finalmente, la idea es que la solución 2, que es utópica, sería promover que se suspenda el año escolar y durante este segundo semestre se prepare a todos los educadores para una educación mixta, híbrida o bidual, es decir, que se pueda hacer presencial y digital mientras el virus cede, mientras el virus baja y mientras no vamos a llegar a improvisar a ensayo-error con la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para cerrar mi intervención, agradecerles a los asistentes que tuvieron mi paciencia, la paciencia de escucharme mis 20 argumentos, y los 20 están para que ustedes los debatan, los analicen, los puedan reflexionar. Y bueno, quiero cerrar con una frase que puse por allá en mi Facebook: puede perder mi hijo un año lectivo y se recupera, pero no puede perder su vida mi hijo en un año lectivo porque su vida no se recupera. Espero haber sido útil en estos 20 argumentos. Les reitero, ya tenemos el equipo jurídico de Edúcate para Educar, ya lo tenemos trabajando en las 2 actas. Para los que estén interesados, son optativas, optativas, optativas. Espero haber sido de ayuda. Que mi Dios les bendiga. Una feliz noche. Muchas gracias, doctor Joshua. Seguimos con Libardo, por favor. Bueno, muchas gracias al doctor Joshua por su ponencia desde el punto de vista de las normas educativas en estas, digamos, en el análisis de las 2 directivas ministeriales. Ya estamos cerrando esta gran videoconferencia. Hemos hecho el análisis de esas 2 directivas ministeriales, la número 11, la número 12, a la luz de las normas educativas, del Código Penal, pero en el marco de la Constitución Nacional, para redondear y resumir un poco lo que ha sido la videoconferencia. Para cerrar, doctor Joshua, hay 2 preguntas importantísimas y retomo parte de sus palabras para preguntarle. Ya hemos visto en las noticias que en España y Corea del Sur volvieron a suspender las clases para que los niños se retiren hacia sus casas nuevamente en confinamiento y en cuarentena. Sabemos que no es un tema fácil, que estos países nos llevan mucho tiempo en esta gran experiencia de este COVID-19. Y desde luego eso lo podemos retrotraer aquí a Colombia, porque hasta ahora la directiva ministerial 11 nos lleva a que tengamos que, a partir de la primera semana de agosto, regresar con alternancia y con estrategias de bioseguridad a nuestras instituciones educativas. Pero de seguir el problema de la pandemia, la pregunta sería, ¿qué alternativa presenta la legislación educativa en Colombia como contingencia para culminar este año lectivo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿puede ser sancionado un rector oficial o privado si no se acoge a las directivas ministeriales 11 y 12? Cierro ahí con esas preguntas. Bien. En la primera pregunta que me hace Libardo, que es obtenida, vuelvo y le reitero, de las mismas preguntas que llegaron cuando usted se inscribió a la actividad, lo primero que tengo que hacerle claridad es cómo se flexibiliza de tal manera. ¿Por qué? Lo voy a poner en una situación de supongamos. Y en ese supongamos que volvemos ahorita a lo presencial. Y lo que dice mi doctor Libardo, nos toca volver en 20 días o en un mes otra vez a lo virtual, porque se nos elevó el cupo de contagios y resulta que lo primero, ¿cuántas demandas se van a desprender de esos contagios? Y lo segundo, vamos a empezar como un ping-pong a trasegar de lo presencial otra vez a lo virtual, aclarándole que lo virtual no tiene legalización en Colombia para el bachillerato ni para la primaria básica. Virtual lo pueden hacer las universidades, pero en Colombia no hay nada legislado, ni hay nada normado, ni hay nada decretado, ni hay nada reglamentado para la educación virtual o una virtualidad total. Esos colegios que salen allí con avisos de que somos colegio virtual son estafadores.
Esos son estafadores, son delincuentes disfrazados de colegios en donde están ofreciendo una educación virtual que no existe legislada. Y si no existe legislada, y si no hay norma que los acredite, ¿cómo es que están dictando una educación virtual completa? Entonces, partiendo de ese punto, tenemos es que flexibilizar. La ley 115 del 94 nos lo permite, desde los artículos 76 a 79, completamente vigentes, nos permite flexibilizar el currículo, flexibilizar asimismo también el plan de estudios y flexibilizar el sistema institucional de educación en la evaluación.